Cordial saludo, estimados compañeros. Mi tutor, mi nombre es Juan Camilo Martín Gómez. Pertenezco al grupo número 22 del curso de diseño de proyectos de investigación de la carrera licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAR. Este trabajo se presenta mi tutor Arnold Ortiz y a continuación expongo de una manera resumida este paso final, que es la transferencia del conocimiento, que comprende los trabajos anteriores, de las anteriores fases. Y comencemos. Hay dos tipos de diseños principales, los experimentales y los no experimentales. Cada uno tiene ciertas características que voy a explicar a continuación y los diferentes puntos de la guía, que son 6, que los vamos a explicar de forma concreta. Diseños del tipo experimental. Entonces tenemos los diseños experimentales, que son uno preexperimental, que solo se tiene una variable y una sola muestra, y son del nivel exploratorio y se hacen descripciones. Luego tenemos experimentos puros, que son considerados como más precisos, más exactos. Buscan comprobar o refutar cierto fenómeno y un análisis estadístico. Luego tenemos un cuasi experimental, que se busca explicaciones y tiene unas pruebas y un control aleatorio de diferentes variables, al azar. Tenemos manipulación de variables. En un diseño experimental tenemos la manipulación de todas las variables para encontrar un cierto resultado o por qué pasa. En un diseño no experimental, no nos dedicamos a manipular las variables, sino solo a observar las situaciones que ya pasaron y observar, más que todo observar sin tener ninguna interacción con el fenómeno como tal. Tenemos un control de la situación experimental. En el experimental, en el diseño experimental, hay un control total y la validación, o sea, que todo esté, como se dice, que sea aceptado por los demás, es interna del investigador. Y en el no experimental es externa, porque tenemos un observador que está revisando las circunstancias que están pasando, los eventos. Tenemos variables dependientes y variables independientes en los diseños experimentales. Diseño del tipo no experimental. Hablamos de que no hay manipulación del investigador, es solo observación, verificado por otros como la comunidad, y es un periodo de tiempo determinado. Y tenemos dos tipos. Uno transversal, que su característica es recolectar los datos en un único momento y una sola medición en retrospectiva. Y un longitudinal, que es analizar la evolución del fenómeno en el tiempo, monitorear ese fenómeno. Para esto la guía nos pide hacer un mapa correlacional, que es el siguiente. Se hizo en CMATools, como pueden observar, donde están los tipos de diseños. Experimental con sus 3 tipos, pre, cuasi y puro. Tenemos que, lo que ya hemos hablado, que el experimental es exploraciones de lo que se va a investigar, el cuasi experimental es relacionar entre sí, y el experimental puro es explicativo, busca explicar el fenómeno como tal, de ciertas condiciones. Y tenemos el no experimental, que es transversal, que es descriptivo y analítico, longitudinal, que va de panel, análisis evolutivo en el tiempo y de una tendencia. Buscamos es, por ejemplo, que en el no experimental siga todo el fenómeno su curso natural, se siga desarrollando hasta donde, mejor dicho, las circunstancias, eventos, sin buscar un resultado en específico. Tenemos la explicación del punto 2. Nos plantean estas preguntas, las cuales básicamente, de forma sencilla, las voy a resumir. En el punto 2 dice que cómo serían ambos diseños. La situación es, un investigador desea evaluar la relación entre la exposición a videos musicales con alto contenido sexual
y la actitud hacia el sexo. El investigador nos pide que le ayudemos a construir un diseño experimental para analizar dicha relación y también un diseño transaccional correlacional. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿cómo serían ambos diseños? Pues en el caso del diseño transaccional correlacional, la muestra seleccionada al azar, personas al azar, entre las que comparan su actitud ante el sexo teniendo en cuenta los videos musicales a los que se exponen, que miran y la frecuencia como lo hacen, o sea, cómo hacen esa observación. Para el diseño experimental propongo crear dos grupos, uno de control y otro experimental. El primero es expuesto a los videos sin contenido sexual, musicales, normales, y el segundo se expondría a todo lo contrario, con contenido sugerente, diría yo. Y después se compara la actitud de los dos grupos referente al tema principal, que es el sexo. ¿Qué actividades se desarrollaron en cada caso? En el primer caso, cada grupo se les pondrían diferentes videos y se observa la reacción. Luego se les pide llenar una serie de preguntas tipo encuesta y al finalizar se hace un análisis estadístico y se comparan los resultados y se saca una conclusión. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos diseños? Básicamente, el experimental mide la influencia del tipo de videos en los dos grupos diferentes, con contenido sugerente sexual y con un contenido normal, sin necesidad de esa parte. Se analizan los resultados directamente, mientras que en el diseño transaccional correlacional solo se analiza y se observan los resultados ya dados, solo las reacciones de las personas. La pregunta de cómo se manipularía la variable contenido sexual en el experimento. Pues en el diseño experimental, directamente, exponiendo a los sujetos a ese contenido en gran medida o no exponiéndolos a ese tipo de videos. Y en el no experimental no hay ninguna manipulación, ya que el fenómeno ya está ocurriendo como tal. Entonces solo es observar las reacciones de los personajes o de las personas que están observando esos videos. La siguiente pregunta, ¿cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño transaccional correlacional? Pues se infiere mediante el criterio de frecuencia en el que la variable se ve expuesta. La siguiente pregunta, ¿por qué las variables ya habrían ocurrido si se llevara a cabo? Porque en el tipo de diseño transicional correlacional, dado que no es experimental, los resultados se observan del fenómeno que está pasando. Observan las reacciones, como lo hemos dicho anteriormente. En el tercer punto, que trata sobre la explicación de las reacciones de los ingleses en la guerra del 2003 en Irak. Nos preguntan que si un investigador estudiara cada 5 años la actitud hacia la guerra de los ingleses que pelearon en la invasión de Irak en el 2003, ¿tendría un diseño longitudinal? Pues yo digo que sí. Sí, porque este tipo de diseños es evaluado el mismo grupo, o sea que en este caso son los ingleses que pelearon en esa guerra, durante un intervalo de tiempo extenso para saber la evolución de esa variable. Y también es un diseño no experimental, porque ya la guerra pasó, ya los ingleses invadieron en 2003 Irak, ya solo ven las reacciones de los veteranos de esa guerra, cuando llegaron otra vez a su hogar, otra vez a su incorporación en la sociedad, ver esas reacciones, qué secuela les dejó la guerra, pero eso ya se observa es al pasar el tiempo, cada 5 años, sería ese diseño que solo se juzgaría por el observador viendo ese grupo de veteranos de esa guerra. Luego tenemos la explicación del punto 4. La explicación del punto 4 son los diseños longitudinales.
Entonces, tenemos la pregunta es, en el marco de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las matemáticas y de una situación de diseño longitudinal de tendencia y un ejemplo de un diseño de evolución de grupo y un ejemplo de diseño de panel. Con base a ellos analice las diferencias entre los tres tipos. Entonces, para el diseño de longitudinal de tendencia, tenemos el análisis de los cambios de perspectiva sobre la desigualdad de la mujer con respecto a la educación en un país latinoamericano, medida durante año a año o anualmente durante un periodo de 20 años, como lo plantea Castillo. Asimismo, tenemos un diseño de evolución de grupo cuando los jóvenes que estudian, que estudiaban, o sea, cómo fue el crecimiento de los jóvenes que estudiaban mientras ocurrió la tragedia de Armero, Colombia, en 1985. Luego tenemos un diseño de panel, que es un estudio anual de un grupo de universitarios para observar su evolución en distintas materias que cursan. Caso, por ejemplo, cómo ha sido su evolución en, en las materias de núcleo común. O sea, que van, mejor dicho, una es necesariamente para avanzar a la otra, como álgebra básica, álgebra 2, estadística o estadística descriptiva, luego otra estadística 1, estadística 2, o ecuaciones diferenciales, o cálculo diferencial, que tiene que ser necesariamente, pero eso se mide anualmente. Luego tenemos diferencias. En el diseño longitudinal de tendencia se analizan las variaciones en el tiempo de las mismas variables. Ya hacen los cursos, los ejemplos que hemos planteado anteriormente. En el de evolución de grupo se centra en un grupo considerado una específica. Un grupo, o sea, las reacciones de ese grupo, y no la evolución en el tiempo. Y en los diseños de panel se analizan los mismos participantes en todos los momentos, en todos los intervalos de tiempo. Bueno, luego continuamos con la explicación del punto 5. Punto 5 nos plantea una situación donde un grupo de licenciados se intenta analizar el efecto que tiene la extensión de un discurso del ministro de Educación sobre la actitud hacia el tema tratado y al hablador. Se nos plantea que el discurso es la variable independiente y tiene 4 niveles: media hora, una hora, una hora y media y 2 horas. Las variables dependientes son la actitud del orador, del ministro, favorable y desfavorable, la actitud hacia el tema, positiva, negativa, las cuales se medirán por medio de pruebas que indiquen dichos niveles de actitud. En el contexto del experimento lo involucran hombres y mujeres de edades entre los 24 y 60 años, al azar, que pueden ser secretarios de educación o profesores. Y vamos a plantear dos diseños experimentales para este estudio. Entonces, en el primer diseño tendríamos X1, que es media hora. Y1 sería la actitud al tema. X2, que es una hora. Y2 sería la actitud del orador frente al tema. X3 es 1,5 horas. X4 son las 2 horas y la actitud del orador. Ya en 2 horas, pues únicamente la gente se cansa y el tema se hace bastante extenso. En el diseño 2 tenemos RG1, X1, incluye ese subtema que es la supervisión con actitud al tema, línea 01. Luego tenemos RG2, X2, que es la supervisión con el tema, con la actitud del orador frente al tema, pero en la práctica, podría decir, RG3, X3 sería la supervisión con actitud al tema y el contexto, entonces el contexto educativo que se aplique. Luego RG4, X4 sería la supervisión con actitud del orador y el RG5 sería sin supervisión. Sería básicamente el planteamiento.
Luego, en la explicación del punto 6, tenemos lo siguiente. Nos plantean este diseño, que considera el siguiente diseño, y qué podría concluirse de las comparaciones y los resultados. Entonces, los signos igual significa que las mediciones no dieron en sus resultados, o sea, no llegaron a sus resultados esperados. Los signos de no igual o diferente son que las mediciones dieron significativamente entre sí, ¿no? Y se consideran que los resultados que se presentan de una manera independiente a cada conjunto de resultados. Entonces empezamos a concluir de de las siguientes de las comparaciones que nos plantean, podemos decir frente a los resultados que en el grupo A, en este caso, hay un diseño experimental, aunque no se evidencia el efecto después de manipular las variables. En el grupo B, en este caso, tampoco se evidencia algún efecto en los dos grupos. En el grupo C, al contrario de los anteriores de la A y B, aquí sí podemos evidenciar el efecto y cambio en las variables antes y después de ser tratadas. Y como tal, finalizando esta exposición, tenemos las siguientes referencias en las que se basó esta presentación y el trabajo. Las imágenes son imágenes sacadas de Google, libres. Y finalizando, podemos concluir que se tienen claras las diferencias entre los tipos de investigación, experimental de la no experimental. La experimental manipulamos las variables para entender el fenómeno y cómo se produce, cómo podemos reproducirlo y tener ciertos criterios. Y podemos validar si ese fenómeno puede volver a ocurrir o qué es lo que lo produce. Pero en el no experimental y los diferentes tipos solo nos dedicamos a observar el fenómeno y las reacciones de las personas involucradas en ese fenómeno. Y sacamos unas conclusiones. También tenemos ciertas fuentes que hemos consultado, ya sea libros, presentaciones, para hacer ese trabajo. Y tenemos un seguimiento de la parte longitudinal de los eventos de una investigación. Muchas gracias por su actitud, por su atención. Y respecto a esta materia, pues he aprendido bastante sobre la parte de los diseños de investigación, de la observación. Y cordialmente me despido. Espero sus comentarios. Quedo atento.